Bienvenidos a Salud en la Nube, tu nueva dosis de conocimiento sobre cómo la tecnología está revolucionando la medicina. En Salud en la Nube nos adentraremos en el apasionante mundo de la salud digital para descubrir las tendencias y tecnologías que están transformando la forma en que cuidamos de nuestra salud. Desde apps que monitorean tu sueño hasta inteligencia artificial que ayuda al médico a diagnosticar enfermedades, exploraremos juntos las últimas tendencias en salud digital y cómo pueden mejorar nuestra calidad de vida. Soy Eva María Repeto, responsable de comunicación del Colegio de Médicos de Cádiz. Súbete a esta nube y juntos descubramos el futuro de la medicina. En los últimos años, la telemedicina ha experimentado un crecimiento exponencial, transformando la forma en que entendemos y accedemos a la atención médica. Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, pacientes y médicos pueden conectarse a distancia, permitiendo consultas, diagnósticos y tratamientos sin necesidad de desplazamientos físicos. La pandemia de la COVID-19 aceleró de manera significativa esta transformación. Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio y garantizar la continuidad de la atención sanitaria, la telemedicina se convirtió en una herramienta indispensable. Millones de personas en todo el mundo recurrieron a consultas virtuales para recibir atención médica, demostrando la viabilidad y la eficacia de este modelo de atención. Hoy exploraremos el marco legal que regula esta práctica, los desafíos que plantea y las oportunidades que ofrece para el futuro de la salud. ¿Es la telemedicina una herramienta segura y eficaz? ¿Qué implicaciones tiene para los pacientes y los profesionales de la salud? Acompáñanos para descubrirlo. Para hablar de todo esto, tenemos el placer de contar con la presencia de Manuel Pérez Sarabia. Él es letrado y secretario general técnico del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Bienvenido, Manuel. También has sido ponente en numerosas mesas sobre telemedicina, ¿verdad? Buenos días, Eva. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer y un honor estar aquí contigo hoy. Sí, efectivamente, nosotros empezamos a trabajar desde el Consejo Andaluz de Médicos en el tema de la telemedicina hace muchos años, pero de manera particular con ocasión de la pandemia del COVID, porque en aquella fecha pues hubo muchísimos conflictos que se planteaban en la asistencia médica, como es conocido por todos, y una de las fórmulas que se utilizaba para evitar los contagios en los centros de salud como medida también de seguimiento de los pacientes fue la propia telemedicina. Entonces tuvimos que ponernos al día y actualizarnos en los límites jurídicos, los riesgos, para intentar ayudar a los médicos para que siguieran manteniendo esa relación médico-paciente y que lo hicieran dentro de un marco de seguridad jurídica y de legalidad que garantizara los derechos de los pacientes. Y en aquella época, pues sí, tuvimos ocasión de hacer numerosas conferencias en distintas universidades, también para el Servicio Andaluz de Salud, con los directores de estrategias de salud digital y con otras entidades, con médicos, y ahí fue donde empezamos a trabajar con mayor profundidad en este tema. Muy bien. Y para comenzar, me gustaría que nos explicaras brevemente qué es o en qué consiste la telemedicina. Pues la telemedicina, el tele es un término griego, viene de distancia, y medicina, pues, término que conlleva lo que es la prestación de un servicio médico. Esto es una cuestión importante que no está bien definida tanto a nivel doctrinal, tampoco está bien definida a nivel, por supuesto, mucho peor, de medios de comunicación, porque muchas veces hablamos de telemedicina, servicios sanitarios que no son médicos, que pueden ser servicios de otras profesiones, de enfermería, de psicología, o incluso algunos servicios a distancia de determinadas pruebas que no tiene que realizar un médico o de seguimiento. Digo que es importante porque la semántica determina y define determinadas palabras con un contenido, y un principio de seguridad jurídica y también de seguridad del paciente es que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Por eso yo intentaría que cuando hablamos de telemedicina hablamos de medicina a distancia, es decir, del acto sanitario prestado por un médico a distancia. Y que cuando hablemos de otro tipo
de profesión sanitaria o de otro tipo de acto, pues hablamos pues eso de telepsicología, teleenfermería o simplemente teleconsulta de otro tipo de espectro, porque así también sabrá el paciente con qué profesional se está comunicando. Es muy interesante este matiz que nos comentas. Hablando del marco legal actual que regula la telemedicina en España, ¿existen algunas leyes específicas o se basan en interpretaciones de normativas preexistentes? Una de las cuestiones que se pone de relieve con las nuevas tecnologías en general, y en particular en el ámbito de la telemedicina, es que ha habido una sensación de desregulación, una sensación totalmente equívoca. Es cierto que ahora se utiliza mucho el término disrupción. La disrupción ha sido sin duda tecnológica. De hecho, se habla de que estamos ante la cuarta revolución industrial promovida por estas tecnologías de la información y de la comunicación, por el Big Data, por todas las posibilidades que nos ofrece estos avances tecnológicos, que es cierto. Pero hay que decir que esa disrupción tecnológica no va unida a una disrupción regulatoria. Hay regulación, que es la regulación específica sectorial de sanidad, que se aplica exactamente igual al acto médico presencial o al acto sanitario presencial que se trate, que al acto a distancia. De hecho, nosotros en algunos de los trabajos que hemos abordado desde el Consejo Andaluz de Médicos, tanto a nivel jurídico como también nuestra comisión deontológica, una de nuestras principales conclusiones es que la medicina a distancia no puede disminuir en nada los estándares de calidad del acto médico presencial. Si el médico tuviera algún inconveniente a la hora de prestar esa asistencia, tiene que citar al paciente presencialmente, si fuera posible, derivarlo a un centro de urgencia o tomar las medidas oportunas y, en todo caso, informar al paciente para que el acto sea perfecto. En cuanto a la normativa que se aplica, pues de manera un poco más específica, por ejemplo, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, del comercio electrónico, pues sí, tiene determinadas cuestiones que también serían aplicables directamente al marco jurídico presencial, que al final es, por ejemplo, la correcta identificación del profesional. Es uno de los riesgos y de los problemas que nos encontramos. El paciente tiene derecho a identificar al profesional que le está atendiendo. O, por ejemplo, la Directiva de Medicina Transfronteriza del año 2011, que posibilitara que a través de telemedicina se pudiera, por ejemplo, asistir a pacientes de otros Estados miembros de la Unión Europea. Pues también tiene algunos aspectos regulatorios que podemos aplicar un poco más específicamente a la telemedicina. Pero el marco regulatorio general es el mismo marco regulatorio que para la medicina presencial, con las prebendas que hay que tener, por ejemplo, en el ámbito de la intimidad, de la protección de datos, de la confidencialidad, que lógicamente en esa medicina a distancia a través de tecnologías de la información y la comunicación se hace más complicado. Hay que tener una mayor preocupación de que no haya fuga de datos, de que el paciente sea el que tú crees que estás hablando, que el médico sea el profesional con el que estés hablando, una mejor identificación, que no haya fugas de informaciones por internet, pues una mayor precaución en esos riesgos añadidos que supone esa distancia. Y hablando ahora sobre el consentimiento informado y la privacidad, que es un poco lo que nos estás comentando, ¿cuáles son los requisitos legales para obtener el consentimiento informado en una consulta telemática? ¿Existen diferencias con el consentimiento presencial? Ya me dices que tiene mucho que ver, pero... Pues la pregunta es perfectamente y muy idónea además, porque precisamente en uno de los documentos elaborados por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos durante la pandemia o ya finalizando la pandemia, que se trataba de la telemedicina, que recomiendo su lectura, está en la página web del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, en el área de deontología médica, precisamente se intentaban un poco especificar aquellos actos médicos más susceptibles de ser llevados por telemedicina sin que hubiera un riesgo específico para asegurar el paciente, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, para cuestiones como un seguimiento del paciente para una adherencia al tratamiento terapéutico idónea, para un seguimiento de pacientes crónicos, donde lo único que a lo mejor hay que hablar con el paciente, ya se tiene la información para ver cómo evoluciona a lo largo de 2 días, una llamada, una videollamada, o eso para un seguimiento de los tratamientos, ver que el tratamiento funciona bien, o pruebas radiológicas por imagen o dermatológicas, que hoy en día la calidad de la imagen permite que a distancia se pueda ver perfectamente, o incluso ahora con los dispositivos que tenemos de salud, que pueden tomar algunas constantes para un seguimiento, pueden ser idóneos, y el médico puede valorar la evolución de ese paciente a distancia.
Y así hay una serie de cuestiones que en la telemedicina es perfecta. Pero precisamente en este documento que refería de la Comisión Deontológica, se habla que quizás lo que es el consentimiento informado y la información del paciente, en la medida de lo posible, fuera presencial, para que el paciente tenga, porque siempre hay esa distancia que establece a través de los medios de comunicación, pues no favorece ese contacto. Un contacto que, por cierto, en un reciente documento de octubre de este año 2024 del Consejo de Europa, de la Dirección de Recursos de Derechos Fundamentales y Derechos Humanos y Medicina de la Comisión Europea, precisamente se habla de relación médico-paciente. Se habla de la importancia del contacto humano y de que estos nuevos sistemas de tecnología como la inteligencia artificial, la telemedicina, no se establezca una ruptura terapéutica, una ruptura de la relación médico-paciente. Y la información es un elemento clave para respetar precisamente esa autonomía del paciente, ese conocimiento. De hecho, se habla por la doctrina del principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? Primero, el acto médico presencial. Subsidiariamente, si no fuera posible o fuera recomendable, el acto médico por telemedicina. Que, por ejemplo, hemos dicho antes unos cuantos ejemplos, pero en caso de falta de médicos especialistas en una determinada área, pues idóneo. Si no hay un dermatólogo en una provincia muy rural, que pues es una suerte poder hacer por dermatología o telecardiología, a por lo menos hacer una valoración en la medida que el acto médico no disminuya en esa distancia. ¿Qué medidas de seguridad deben adoptarse entonces para proteger los datos de pacientes en las plataformas de telemedicina? Una de las primeras cuestiones que hay que tener en consideración en el ámbito de la telemedicina es lo que se le llama en el ámbito jurídico el cumplimiento legal. El cumplimiento legal quiere decir, como antes hemos dicho, que hay un marco normativo sectorial que se aplica y hay que cumplir ese marco normativo, donde juega un papel fundamental el derecho a la protección de datos. El derecho a la protección de datos no es más que un desarrollo del derecho fundamental a la intimidad de las personas. Pero la doctrina jurídica nos viene diciendo desde hace mucho tiempo, viene poniendo de manifiesto una evidencia que también ha manifestado la jurisprudencia, y es que el derecho a la intimidad se ha convertido en un derecho instrumental para otros muchos derechos fundamentales, entre ellos la integridad, la vida, la protección de la salud de las personas. Entonces, he pegado un salto, disculpa, Eva. Me preguntabas exactamente por las medidas de seguridad que deben adoptarse. Efectivamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es las medidas de seguridad de protección de datos, porque con eso vamos a proteger otros derechos. Mire, el artículo 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos es un artículo fundamental, no solamente para la intimidad y la protección de datos, sino para la humanidad, porque dice la prohibición de las decisiones automatizadas. Prohíbe que se tomen decisiones automatizadas cuando tengan un riesgo para las personas, en este caso, o una significancia de importancia como es la salud. Entonces, cumpliendo con la normativa de protección de datos, estamos protegiendo a la persona, también estamos protegiendo la derecho a la protección de la salud de la persona, esa intimidad tan importante. Entonces, cumplimiento legal de protección de datos, que consiste en que quien accede a esos datos tiene que haber un sistema de contraseña, un sistema de registro, tiene que haber una evaluación de riesgos que pueda haber, que es lo que establece la normativa específica, de manera que una identificación recíproca correcta, que sepamos quién es el paciente, que haya un checklist, una lista de verificación, que nadie pueda acceder a esos datos que el paciente nos está dando, una serie de requisitos establecidos por ese cumplimiento normativo de protección de datos, que ya le digo, que no solamente va a proteger la integridad del paciente, sino que va a dar seguridad jurídica al profesional y va a cubrir una parcela amplia de otros derechos de los pacientes. Y si hablamos ahora de la responsabilidad médica, ¿cuál es la responsabilidad legal del médico en una consulta telemática? ¿Existe diferencia con la consulta presencial? Pues ninguna diferencia. El médico, hay una jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo que se desarrolla después en otros tribunales provinciales y autonómicos, que viene a decir en un término que es un poco burdo y vulgar, pero dice algo así como que no se puede, el ámbito de la protección de la salud, la integridad de la vida de las personas no se puede regatear en medios y esfuerzos. Quiere decir esto que y además una de estas sentencias de gran relevancia es precisamente un tema de telemedicina, ¿no? Una asistencia médica a distancia
y de alguna manera el médico entendió que se relajaban las obligaciones respecto al acto médico presencial. Eso es un error. Entonces, tiene que saber el médico, y si hubiera alguna limitación respecto al acto presencial, tiene que tomar las medidas necesarias, que ya digo, puede ser citarlo presencialmente o simplemente derivar a urgencia del paciente. Igual que cuando un médico en una consulta presencial considera que hay una limitación a la praxis que le puede prestar y tiene la obligación deontológica de contar con un compañero médico, pedir auxilio, pedirle colaboración, hacer una interconsulta o una segunda opinión. Si alguna vez el médico tiene esa limitación, tiene que intentar poner los medios a su alcance. Eso es lo que después se va a ver en la responsabilidad. Que el médico ha sido consciente de esa limitación y ha puesto los medios que podía, los medios que estaban a su alcance para tratar al paciente. Con lo cual, la responsabilidad es la misma. Incluso responsabilidades de la Ley de Autonomía del Paciente. La información al paciente. Que el paciente conozca todos los datos de ese procedimiento. Y, por supuesto, anotar en el historial clínico. Una de las cuestiones que más dudas hay es que muchas veces ha podido existir la falsa creencia de que como era una consulta por telemedicina, no es necesario anotar el historial clínico. El historial clínico es un derecho del paciente, un deber del médico, pero también es a la vez un deber, es un derecho y también un deber del médico, no solamente un deber. Porque al final ahí es donde el médico recoge ese seguimiento del paciente y si ante una reclamación, ante una falta de entendimiento, que puede ser humano, porque al final somos todas personas humanas, ahí es donde va a costar lo que el médico ha hecho a ese paciente, cómo le ha informado, el tratamiento que le ha indicado, la pauta. Y tanto si es una interconsulta entre profesionales, lo que se llama telemedicina secundaria, se refiere a la interconsulta entre dos profesionales, o es primaria, que es la consulta directa médico-paciente, debe de quedar siempre anotada, como cualquier acto médico, la historia clínica, esa asistencia médica. Y en el caso de que se cometa algún error médico durante una teleconsulta, ¿cómo se gestiona esta responsabilidad? La responsabilidad, yo siempre tengo una orientación en el término de hay una figura que aparece en la Ley 41/2002, que es la figura del médico responsable. El médico siempre es responsable del paciente, porque la profesión médica, por su vocación, por su dedicación, por su capacitación, eso no cabe. Pero es una figura interesante porque yo me gusta enfocar la responsabilidad del médico desde 3 puntos de vista. Una primera es la responsabilidad vocacional del médico, que es esa responsabilidad que conlleva una obligación también deontológica. Y es la primera por la que nace la vocación. La profesión médica, como dicen muchas veces los médicos, es, si no la más bonita, o de las más bonitas profesiones del mundo. Entonces, cuando eso nace de dentro del alma del médico, ese servicio increíble de sacrificio a favor del paciente, lo hemos visto en la pandemia, cómo han puesto su vida por encima del derecho de su propio derecho a la vida y la integridad, poniéndose en riesgo cuando parecía que el demonio estaba en la calle con el COVID, y allí estaban ellos con bolsas de basura, sin protección, poniéndose al servicio de sus pacientes. Esa es la responsabilidad deontológica. Después está la responsabilidad legal, que se viene a decir que es lo que el marco de la Lex Artis ad hoc, para cada caso concreto determinado, lo que establece esa responsabilidad, o que hemos dicho antes, de un momento determinado, si algo excede de las competencias, pedir ayuda a otro médico, los protocolos, las guías, la investigación, ¿no? Podemos decir lo que es cada acto médico conlleva ya unas normas de aplicación, de desarrollo para la seguridad del paciente. Y en tercer lugar está la parte más fea, podemos decir, que es la responsabilidad en un contexto de responsabilidad civil, de indemnizatoria, una responsabilidad indemnizatoria. El médico siempre es responsable de sus actos médicos, sea presencial o en telemedicina, es la misma responsabilidad. Únicamente que como el acto médico por telemedicina tiene sus limitaciones, pues hay que actuar en consecuencia de esas limitaciones y tomar las decisiones en cada momento oportuno según esas circunstancias. En cuanto a cómo se gestiona, bueno, pues en los últimos años nos encontramos con una cuestión que yo creo que tiene una grandísima relevancia, que es la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es una estrategia, como se dice, que es una serie de medidas que se toman para que los eventos adversos, cuando hay daños en un paciente, pues se tomen las medidas oportunas para corregirlo en el futuro, con lo cual es idóneo. Es decir, ha habido un error, no, pues no ha pasado nada, no. Vamos a ver qué ha pasado para que en el futuro esto se corrija. Esto tiene una vertiente sanitaria, de asistencia al paciente, pero también tiene una vertiente jurídica, en cuanto estamos evitando que se produzcan más daños. Es que ya hemos visto que ha podido ocurrir, pues en el futuro tomamos medidas para que no se produzca. Pues ese es el mejor enfoque de
cómo actuar ante ese daño. Tomar esos planes de seguridad del paciente con la seriedad que se están tomando, tengo constancia en los servicios sanitarios por los médicos, comentarlo en los equipos y tomar medidas para evitarlo en el futuro. ¿Y el seguro de responsabilidad civil cubre lo mismo la práctica médica presencial que la telemedicina? ¿O tiene algún seguro de responsabilidad civil específico para quien ejerce la telemedicina? Pues esto ha sido un debate que también sé que también está abierto y que realmente todavía no ha habido algún pronunciamiento judicial que yo conozca, puede haberlo oído que yo conozca, que haya excluido una responsabilidad civil de un médico porque se haya prestado un servicio por telemedicina. Vuelvo un poco a todo el principio, ¿no? Es importante y que yo creo que es clave para que exista esa confiabilidad que se exige, porque otro problema es la confianza que tenemos tanto los médicos en esos medios, ¿no? Entonces hay otro tema aquí que es el tema de las evaluaciones de calidad de esos servicios de telemedicina, es decir, que funcionen bien, que se posibilite efectivamente esa identificación recíproca, esa comunicación, que quede registrado bien el historial clínico, ¿no? Todas esas cuestiones tienen relevancia. Pero el acto médico, como es igual en telemedicina, o sea, en responsabilidad, en estándares de calidad, en exigencia, es igual en telemedicina que en medicina presencial, la respuesta del seguro de responsabilidad civil debe ser la misma. No obstante, pues como como el ser humano evoluciona, la medicina evoluciona, la tecnología, todo evoluciona, pues lo idóneo es que como esto es una tendencia que va a más, además hay cada vez más posibilidades tecnológicas de mayor calidad, una mayor evolución de la tecnología, una mejor evaluación también de esos medios sanitarios, pues lo lógico que también esos seguros de responsabilidad civil se actualicen y se recoja expresamente la telemedicina, y eso va a contribuir a ¿qué? Una mayor seguridad jurídica, que es importante. Vale, muy bien. Entonces se supone que ahora mismo el seguro que tenga cada médico, que tenga una práctica presencial, debe de valer también para realizar la telemedicina. Efectivamente, que en caso de una reclamación, lo que se va a evaluar, pues lo que decíamos antes, que se han cumplido con los estándares de calidad. Eso es. Haya sido presencial o haya sido a distancia. Y hablando de las plataformas que utilizan los médicos con los pacientes para hacer esta práctica, ¿existen algunos requisitos legales específicos para estas plataformas? ¿Deben cumplir con alguna normativa sanitaria concreta? Como antes hemos comentado, un tema fundamental que es base en todo este tema de medicina a distancia y la normativa. Primero, la normativa sectorial deontológica de la Lex Artis ad hoc para cada acto médico. Eso es lo primero. Esa es la primera normativa que hay. Y aunque sea una normativa profesional, el tema de la normativa de la praxis médica por protocolos, por guía, por consenso de la comunidad científica, cada especialidad, la normativa podemos decir de aplicación. Después, la normativa de protección de datos, que como hemos dicho, no solamente cubre una misión de proteger nuestros datos y la intimidad, sino que es instrumental de otros muchos derechos fundamentales de la persona. Y más a la vista de que exige, por ejemplo, esa reserva de humanidad de prohibición de decisiones automatizadas, en cuanto que exige que los actos por esas plataformas sean siempre tomados por el profesional con competencia y cualificado, porque tenemos que saber. Y ahora nos iríamos al tercer punto. Hemos dicho normativa específica sanitaria de cada especialidad, protección de datos y la normativa de ordenación profesional, que tenemos varias normas básicas, pero principalmente la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias de 2000. Esa ley determina las competencias que tiene cada profesional sanitario, por lo cual otra de las cuestiones que a veces cuando uno lee artículos y doctrinas da la sensación, cada vez menos, afortunadamente, de que puede diagnosticarnos lo que llaman un chatbot o un servicio a distancia sin que haya un médico, porque parece que eso, como no está regulado, y no es cierto, como hemos dicho antes, está todo perfectamente regulado. No es legal que te diagnostique un robot o un sistema de inteligencia artificial, porque la competencia para tomar esos actos es de la persona física médico. Sería un instrumento de ayuda al médico, ¿no? Con lo cual, dice, bueno, ¿y quién es el responsable? Pues por supuesto el desarrollador, el proveedor o aquella persona que preste ese servicio, que ponga en servicio ese mecanismo de diagnóstico online. Puede ser una empresa o una persona física. Y sería un acto de intrusismo, con contenido penal.
Entonces, esa sería la tercera parte, ¿no? La ordenación profesional y las competencias de cada profesional. Y después hay otras normas que también tienen una aplicación, que son sectoriales, que ya antes hemos comentado, de servicios digitales, de servicios electrónicos, donde se pide, en caso de que, por ejemplo, eso sería en el ámbito de la medicina privada, que haya una publicidad, que haya una serie de contratos que estén identificados los profesionales con el número de colegiados. Hay otra serie de normativas que de alguna manera están tocando también este sector, la normativa de productos sanitarios, aunque más dirigida a los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Porque al final los sistemas, en principio, de telemedicina, estamos hablando de un canal de comunicación por medio de las tecnologías de información y comunicación, pero no estamos hablando de sistemas autónomos, como podríamos hablar de sistemas de... Pero bueno, también habría que ver la normativa de productos sanitarios y en lo que pueda aplicarse. Y así, para Y disculpe, la odontología médica, eso no he dicho, la odontología médica es fundamental y es la guía que los médicos deben de tener a la hora de dudas para aplicar cualquier cuestión de este tipo. Y así, para ir terminando, ¿crees que los colegios profesionales tienen algún papel en la regulación de la telemedicina? Pues creo que tienen un papel fundamental, porque los colegios profesionales, y en concreto me voy a referir lógicamente ahora a los colegios de médicos, los colegios profesionales en general son los responsables de la ordenación de las profesiones colegiadas y reguladas, ¿no? Entre ellos los médicos. Entonces, el acto médico corresponde regularlo en sí a la organización médica colegial. Y el acto médico por telemedicina es un acto de médico a distancia. Entonces, de hecho, esa responsabilidad se ha asumido y se ha ido cumpliendo con numerosos informes éticos y deontológicos, recomendaciones, comunicaciones, que se han ido emitiendo tanto por el Consejo Andaluz de Médicos como por el Consejo General de Colegios de Médicos. Incluso, como es lógico, hemos sido llamados por administraciones públicas y hemos colaborado en protocolos, en documentos, para que esos actos médicos se hagan de conformidad pues, a la ética, a la deontología médica, a la legalidad. Porque hay que tener en cuenta que si la función del médico, en síntesis, es velar por la protección de la salud, la integridad de la vida de los pacientes, la función de los colegios es velar para que los médicos puedan desarrollar esa función pública con el mejor desarrollo profesional, con los mejores medios, con las mayores posibilidades y la mayor seguridad jurídica también, para que puedan hacerlo bien, con tranquilidad y puedan dedicarse a lo que es su objetivo vital en el desarrollo de la protección de la salud de los pacientes. Un papel fundamental, no solamente a nivel de colegios, de consejos generales autonómicos y nacionales, sino también incluso a nivel de las organizaciones supranacionales, que las hay, como la Asamblea Médica Mundial o la UEMS, la Unión de Médicos Especialistas de la Unión Europea. Se han dictado también recomendaciones muy interesantes sobre este sentido, ¿no? Por ejemplo, en la Asamblea de Reykjavik de la Asociación Médica Mundial se decía precisamente esto, ¿no? Que los actos médicos por telemedicina tienen que cumplir todos los protocolos exactamente igual que los actos de medicina presencial. Y así es bonito cuando uno estudia estos temas porque se da cuenta que al final ese espíritu de la medicina confluye, porque al final estamos hablando, dice, el sentido común es el menos común de los sentidos, se dice, ¿no? Pues cuando uno estudia a la profesión médica internacionalmente, ve un documento de un país, ve un documento de otro, ve un documento y se da cuenta que va confluyendo, porque hay un sentido de vocación con el paciente, de interés público, y ahí podríamos decir, las verdades siempre son discutibles y tal, pero cuando confluye tantas verdades científicas, tantas verdades deontológicas, tantas verdades sanitarias, de profesionales, pues ahí hay un consenso científico que da una seguridad en los profesionales sanitarios que tenemos y que hay unos cánones, ¿no?, que cumplir, y eso da seguridad y da tranquilidad para los pacientes, también para el entorno médico. ¿Y algo que quieras comentarnos ya para finalizar? Bueno, pues nada, simplemente decir que quizás hay determinadas cuestiones de evaluación que sí es importante que se pongan en práctica, más que nada para que ver la satisfacción de los profesionales con esos servicios de telemedicina, cómo funcionan, y de ver esos planes de riesgo también, en esa evidencia, esa praxis que se está tomando para tomar medidas que mejoren la eficacia de esos sistemas y la seguridad, ¿no? Y después también sí me gustaría decir la importancia también de la transparencia y la formación a los profesionales, ¿no? Que muchas veces los médicos se ven abocados a tomar determinados instrumentos de medicina a distancia y hay que darle los medios también, porque ellos están volcados por la ciencia médica.
Esto es tecnología y esa tecnología hay que ayudar a los médicos o como cualquier otro profesional en cualquier otro ámbito, pues a saber utilizarla, los riesgos que tienen, ¿no? Riesgos legales y demás, ¿no? Para que sepan cuáles son esos límites. Y ya está. Cualquier cuestión, pues bueno, quedo a vuestra disposición. Yo estoy en el Consejo Andaluz de Médicos y para mí es un placer, desde luego, poder ayudaros a quien tenga cualquier duda. Bueno, a ti te agradecemos especialmente el haber estado hoy con nosotros, habernos acompañado y compartido tu valioso conocimiento en esta materia. Como hemos visto a lo largo de este episodio, la telemedicina es una realidad que llegó para quedarse. Sin embargo, su implementación plantea numerosos desafíos legales y éticos. Es fundamental que tanto los profesionales de la salud como los pacientes conozcan sus derechos y obligaciones en este nuevo escenario. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este viaje. Les invitamos a seguir explorando este fascinante tema y a mantenerse informados sobre las últimas innovaciones en el campo de la salud. Recuerden, la tecnología está aquí para acercarnos y mejorar nuestra calidad de vida. Nos vemos en el próximo episodio de Salud en la Nube.